Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy miércoles 13 de agosto del 2025 con 28 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bien, arrancamos un poco más rápido que de costumbre, pero bueno, estos son gajes del oficio aquí. Esto es en vivo permanentemente, prácticamente siempre, ¿no? Bueno, muchas informaciones locales, informaciones internacionales, pero de entrada quiero solidarizarme, darle el pésame. Falleció anoche el doctor Antonio Isa Conde, don Antonio, Tony Isa, como le llaman sus amigos. El doctor Isa Conde, un hombre de una acrisolada vida pública en la República Dominicana, y fue mi jefe cuando el proceso de capitalización, yo era el asesor principal de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, y tuvimos una amistad, nos conocimos en esa época, y de entonces acá, y siempre con el mismo cariño, el afecto y esa confianza que me tenía. Solidaridad con la familia, un hombre que le rindió muchos servicios a la nación en la revolución, en sus luchas como funcionario público, fue ministro de Energía. Tuvo una carrera bastante dilatada y un hombre que dejó sus huellas. Por igual, un amigo que falleció recientemente, el literato y escritor José Rafael La Antigua, también amigo mío, que desafortunadamente, así de improviso, se enfermó en un viaje y pues falleció. El mejor ministro de Cultura que ha tenido este país, un hombre de luces, brillante, de literato. Lo disfrutaba todos los sábados leyéndolo ahí en el Diario Libre junto con José del Castillo, padre, y los artículos hasta del mismo Aníbal de Castro, etcétera. Un lujo haber sido amigo de esas dos personas y haber tenido su aprecio. Mis condolencias con ambos, no lo había mencionado, el de José Rafael, estuve sí en su sepelio. Bueno, señores, yo había mencionado en estos días, voy a empezar de una vez, que había un tema en las redes reverberando, hirviendo, calientísimo, y no veía nada en la prensa local. Y me refería a la denuncia que había hecho un coronel sobre manejos turbios y relaciones con el crimen internacional en instituciones de seguridad del Estado, la DNI, DNCD, hasta la parte de seguridad de la Procuraduría y militares, y una cantidad en un documento que lo habían presentado un abogado hasta en un programa matutino, y me mandaron el video, y no veía nada en la prensa, y decía, pero qué extraño, lo mencioné aquí. Me parecía curioso, digo, sé cómo se mueven las cosas aquí, y entonces, bueno, salió luego hace par de días en el Nacional la denuncia que está depositada en el PEPCA, entregada a doña Milagros Ortiz, que le había sido informado al presidente de este coronel, y me extrañaba que no los recogían los otros periódicos, hasta que veo una persona de esas que son como los pájaros de mal agüero en las redes que publica, dije, le quitan la visa, digo, pero aquí le quitaron la visa al senador de Higüey, Amable Aristi, y tuvieron que volvérsela a poner, ¿recuerdan? Aquí le quitaron la visa a Guido Gómez, mi amigo Guido, y tuvieron que volvérsela a poner, porque la visa te la pueden quitar por cualquier chisme. Y te hacen un almaraco, te arman un muñeco raro y te llevan una cosa por ahí hasta que eso se investigue. Luego lo quitan, pero mientras tanto te hacen el daño. Y decía, y me da risa porque la miopía con la que a veces actúan políticos
que se casan con el creer. Decía una persona muy sabia que era el doctor Pina Toribio, Pina Acevedo, porque Pina Toribio era el hijo, que fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo, del PLD, ¿verdad? De César Pina, pero no, es su papá, Pina Toribio, Pina Acevedo, lo confundo, que era una persona de tantas luces y que decía que el que creía en prostitutas y en militares no creía en nadie, porque son gentes del momento, que es lo que pasa, y a veces le pasa a los políticos así. ¿Por qué tiene un político, un gobernante en un momento que casarse con un funcionario militar que es temporal, que tiene más relaciones afectivas con sus, ¿cómo le llaman ellos? Cuando ellos estudian juntos en la academia, son formación, qué sé yo, como ellos le llaman, que con usted, que usted lo pusieron, es más, usted lo pone de seguridad y él lo que da la información al DNI, a los servicios de seguridad y ese tipo de cosas. Y por más pleitesía y más lealtad que le proclame y eso, al final usted ni sabe a qué altar le rezan. Obviamente, con sus excepciones. Con sus excepciones. Digo eso así rápidamente, sin tener en sentido conceptual y general, porque Balaguer en sus memorias y en sus estudios y en sus grandes conocimientos planteaba ese mismo tipo de cosas, porque la gente a veces se pierde en lo claro. Y cuando digo eso, porque no había ningún tipo de razón para que una denuncia como esa, depositada en la Procuraduría, no hubiese tenido las repercusiones que ameritaba su trascendencia. Y no salía en la prensa. Y cuando no sale en la prensa formal, es porque usted sabe que alguien la está atascando. Alguien le está poniendo un torniquete. Y esos torniquetes provienen, ustedes saben de dónde. El que puede. ¿Quién es que puede? El que tiene el poder. Habiendo dicho esto, para que ustedes vean, hoy entonces empiezan a salir. Cuando le decía, sale ese pájaro agorero en una que veo ahí, digo, mira, ya empiezan. Cobro una especie de campaña de descrédito contra estas personas, contra la persona que hace la denuncia. O sea, ahora son los pájaros tirándole a la escopeta. Pero resulta que esa persona que hace la denuncia, el coronel Rafael Morales Herrero, fue una persona que renunció de un lugar donde nadie renuncia, donde todo el mundo, como las moscas cuando ven un bizcocho, es así, que hacen así, que se mueven los dedos así como para la altura. Nadie renuncia del Centro de Control e Inteligencia Conjunta, del CICC, como le llaman, de la DNCD. Porque ahí es donde se corta el bacalao, ahí es donde se persigue el crimen, ahí es donde se capturan los narcos, todo, ese es el cerebro de esa institución. Y esa persona renunció porque no estaba de acuerdo cómo se estaban haciendo las cosas ahí. O sea, una persona con esos quilates morales, a propósito de su apellido Morales, no es para que una denuncia que ella ha hecho la hayan dejado, la hayan tapado. La misma Jenny Berenice, que tan presta y salía con cualquier cosita y subía a los estrados y un alboroto y un albaraco. Pero con esta denuncia nunca dijeron nada. Una denuncia extraordinariamente sensitiva y sensible, que acusaba al DNI, a la propia DNC de actuar, pero no a las instituciones, a los jefes de los que están en el aeropuerto, ahí en el multimodal, de manejo con droga, de liberar narcos, de dar informaciones privilegiadas al crimen organizado, de nóminas, cosas así, y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso piden una investigación, la depositan en el PEPCA a Doña Milagro y no sabe nada. Entonces ahora sale una profusión de informaciones en la prensa. Por eso es que estoy diciendo lo que estoy diciendo. Que le destituyen del cargo administrativo, porque aparte de eso, el coronel Morales y ahora también el coronel Eudy Mercedes Ramírez, los dos, y lo mezclan en un asunto, porque el que había hecho la denuncia era Morales, no sé el otro de dónde que sacan, fueron destituidos de sus funciones porque ambos estaban como que en el aire y los nombraron
cosa interna, ¿cómo que se llaman los militares? La cosa interna de la inteligencia interna de uno de una función y de otra. Ellos habría denunciado un supuesto enriquecimiento ilícito de altos oficiales de la Dirección de Control de Drogas y la Dirección de Inteligencia DNI, y fueron destituidos de sus funciones administrativas, dizque porque les quitaron la visa. Pero la visa, como yo decía ahorita, se la quitan porque le hacen un almaraco y mandan unas informaciones, hasta con inteligencia artificial, y en lo que se investigue el caso, pudiera ser, digo, no tengo información, yo no conozco, estoy diciendo lo que está hoy en la prensa. Director de Asuntos Internos, ambos coroneles. Entonces los tienen perseguidos, los tienen hostigados y tuvieron que hacer, Morales hace la denuncia en la PECA y no sale en los periódicos, no aparece. Ahora sale a que lo quitan de las funciones porque le quitaron la visa. Pero le quitaron la visa a Roberto Rosario en la Junta Central Electoral porque no quería regularizar un paquete de haitianos. El embajador gay que estuvo aquí, que no me recuerdo cómo se llama. O sea, a veces que te quiten la visa, hasta que te quiten la visa es un honor. A veces, claro. Pero a Guido se la quitaron por un chisme raro que le hizo un senador que hoy está preso por corrupción. Para que vean, Guido tiene su visa. Amable Aristi, el difunto senador, se la quitaron. No, esto no es verdad. Se la restituyeron. Entonces ahora la prensa sale. Ustedes ven, aquí hay algo que alguien está echándole fuelle para que esto salga. Ahora una campaña de descrédito. El que hace la denuncia, la persona que renuncia de una institución donde nadie renuncia, y de hecho aquí no renuncia nadie de ningún sitio, ni de la ODC que te pongan, nadie renuncia aquí. Y renunciar de ese sitio, porque le hicieron una campaña, porque el tipo, el coronel Morales, sonaba como próximo jefe en ese entonces de la DNCD. Y para cortarle, le armaron ese almaraco, según lo que informa en el mismo documento. Entonces ahora lo quitan de los cargos que tenían a ambos coroneles, dos coroneles, de los cargos administrativos que ostentaban en las Fuerzas Armadas, y le hacen esta campaña, que los quitaron. Él fue director del Centro de Información y Coordinación Conjunta, CICC, de la DNCD, y renunció. Nadie renuncia de una posición como esa. Al contrario, se dice que hay posiciones en las que se pagan millones para estar. Millones para estar. Entonces, ahora, no sale nada en la prensa. Ahora sí sale que los destituyen de servicio interno. ¿Cómo es la porquería que se llama? Yo no sé, asuntos internos. Que porque le quitaron la visa. Este oficial está en la prensa, había notificado a medios de comunicación, incluyendo El Día, ese periódico El Día, que ahora lo saca de una supuesta trama para desacreditarlo. Entonces, no salió, tenía meses, tenía las redes calientísimas en todas esas plataformas, todo el mundo hablando de eso, y nadie, la Procuraduría, le pedían a la Procuraduría, el Nacional le hizo un requerimiento formal y nadie daba nada, ni explicación, ni decía nada. Ahora el malo es el que hace la denuncia. Lo que pasa es que el que hace la denuncia tiene unos quilates morales y tiene un pedigrí que no lo pueden tachar ni lo pueden señalar, independientemente de que lo que él se ha pedido es que se investigue la denuncia, y una denuncia donde presenta más de 2.000 páginas ahí con pruebas y de todo, porque no es a lo loco y no es de boca. Había solicitado al Ministerio Público abrir una investigación, y el Ministerio Público se hacía el desentendido. Los otros días yo decía, pero ven acá, cuando esos casos, el caso aquel que no me recuerdo porque le ponían tanto nombre, como en los barrios, que uno le ponía nombre a todo el mundo, el caso aquel que tenía que no me recuerdo, al de Hacienda y a los Mimilo y a lo que sé yo cuánto, y que tenían, ¿ustedes se recuerdan? Eso lo filtraron. Lo habían filtrado en los periódicos, andaban la expediente completo, y como que al año fue que lo vinieron a someter. ¿Ustedes se recuerdan? Ese grupo, el último, aquel caso.
Ah, pero entonces a este le piden, ellos hacen la denuncia y la Procuraduría se hace la desentendida y nadie, y los periódicos ni siquiera lo recogen, siendo intimados. Y mírenlo aquí como dice el periódico. El propio periódico dice, este oficial había notificado, o sea, a los periódicos le mandaron el expediente. Miren lo que depositamos en la PEPCA supongo, la Procuraduría, en esa porquería. Miren lo que depositamos ahí. Ahí la denuncia, no dije que un rumor, no, una denuncia formal. Ah, pero nunca salió en los periódicos ni salía. Ahora salen para decir que lo quitan de las funciones de servicio interno, ¿cómo? Se me olvida la porquería esa, de asuntos internos, porque le habían quitado la visa. Pero la visa se la quitan a cualquiera por cualquier cosa. Ah, pero para que ustedes vean, otro periódico dice, cancelan a 2 coroneles tras denuncia de corrupción. Este también, porque no es por la visa, es por la denuncia. Y lo siguen hostigando. El coronel Herrero señaló que altos oficiales de la DNCD y la DNI se enriquecen ilícitamente con fondos del narcotráfico. Su denuncia generó gran impacto, pero no salía en los periódicos. Oh, gran impacto en las redes, en las plataformas, pero no salía en los periódicos. La Procuraduría y el Ministerio de Defensa guardan silencio. ¿Usted está viendo? Ah, y ahora salen queriendo hacerle una cierta campaña de descrédito a la persona. Tampoco respondió el Ministerio de Defensa ni la Procuraduría a las solicitudes de información hechas por medios nacionales. Ahora salen los periódicos que ellos habían solicitado. El único que publicó fue el Nacional de ahora, que dijo, le pedimos a la Procuraduría y ha dado la callada por respuesta. Ah, pero sale con una campaña ahora que ustedes saben de dónde se auspicia por lo general. El que tiene más saliva es que come más hojaldre. Ahí está, dejando una gran incertidumbre sobre el seguimiento oficial de las denuncias y las implicaciones. Porque entonces estamos vendidos, por eso la 10 toneladas de droga que agarraron en Multimodal Caucedo, que se la querían pegar a Guatemala, y el presidente de Guatemala dijo, un momentico, con nosotros no, ni por Honduras pasó tampoco, el barco no atracó, porque no querían reconocer que aquí ya nos hemos convertido en un almacén, ya no es de paso. Y como dice Naciones Unidas, de cada alijo que agarran pasan 3 y 4. En la Catacumbo, en Colombia, se sembró más droga con la pandemia y eso se acumuló en almacenes y se ha vendido para acá. Y eso es, quieren vender una cosa, pero hay una... El coronel explicó que tras asumir como director del Centro de Información y Coordinación Conjunta de la DNCD, eso está hoy en la prensa, ya hoy empieza a salir, porque también no hay crimen perfecto. Cuando tú quieres tapar las cosas y como lo retuvieron, entonces ahora quieren salir al descrédito, pero tienen que sacar la misma denuncia. Entonces la situación ahora, porque yo lo habíamos comentado aquí, yo nada más dije, miren, en las redes anda esa cosa por ahí y los periódicos formales no sacan nada. Ya ahora está en los periódicos formales, no en todos, por cierto. Creo que este es del Caribe. Dice, el coronel explicó que tras asumir como director del Centro de Información y Coordinación Conjunta de la DNCD, identificó redes criminales en contubernio con oficiales de la entidad antinarcóticos. Por ello aseguró que ha sido víctima de una campaña de difamación y persecución interna, incluyendo falsos audios que lo vinculan con narcotraficantes, claro, para cortarle su carrera y para que no llegara a la posición cimera. Y el señor renunció, lo que aquí nadie ha hecho. Aquí no se renuncia ni de la ODC, ni del Ministerio de la Aguja, por ahí, que hay una cosa que se llama, que de la aguja. Nadie, aquí usted nunca ha visto a nadie renunciando. Y cuando usted oye que Macarrulla renunció de la presidencia en Bute, le dijeron renuncia. Aquí nadie renuncia, aquí le piden la renuncia para guardar las apariencias. Que Hochi renunció. ¿Quién dijo que renunció? Ah, entonces, esas son las cosas. Dice él que usaron el sistema Pegasus, que lo usan para oír a todo el mundo, que hay una cantidad de periodistas e influencers en nómina de esas instituciones para aplaudir con el agua hasta el cuello. No la estamos comiendo.
billete, billete, billete. Entonces, por eso usted vio que no aparecía por parte. Usted verá ahora un paquete de francotiradores y gente por ahí, pero le quitaron la visa. ¿Y qué? La visa la quitan por lo que sea. Que la DEA, hasta lo mismo de la DEA. Había un jefe de Interpol en México que cuando lo agarraron, se descubrió que le daban $5 millones semanales. Jefe de la Interpol. Eso está en las redes, usted lo puede buscar. Hace muchos años había un jefe de la policía de México que se llamaba el Negro Durazo. Era el capo de Tuticapo. Era el jefe de la policía y era el que dirigía todo el crimen organizado. O sea que desde esas mismas instituciones, si uno lo ve en las películas a cada rato, ahí mismo se paran metiendo los pies, haciendo sus trajuegos y sus cosas raras. O sea que tampoco vengan y que porque lo dijo fulano, que lo dijo sutano, que lo dijo el Departamento de Estado. El Departamento de Estado, cuando le interesa una cosa la dice y cuando no le interesa no dice nada. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, le daba muchísimos premios y reconocimientos. Los Estados Unidos y la DEA, a los 3 meses de haber salido del poder, lo pidieron en extradición. Y creo que le cantaron cadena perpetua. Y su hermano, Tony Hernández, también, que estaba preso también en Estados Unidos, antes de él, también creo que está preso ahí hasta que se pudran. O sea, aquí lo que tiene es que investigarse. Y yo hago porque ahora está en la prensa. Y dice, y lo lamentable de esto es que el oficial denunció la situación no solo ante la Procuraduría, sino también directamente al presidente Luis Abinader. Entonces, por eso es que yo digo, estas son cosas de, ¿por qué tienen un político, un presidente, un político cualquiera o allegados que hacerse el chivo loco ante esas situaciones? Porque al final no es posible que una situación como esta pueda ser ocultada por la eternidad. Lo va a enterrar. Hay un expediente en la Procuraduría. En algún momento va a tener la Procuraduría que dar una respuesta y una explicación. Para investigar 1000 cosas así. Ahí anda una investigación. Acaban de agarrar un viaje de gente en Estados Unidos, en muchísimos sitios y aquí al mismo tiempo, de unos chiperos, como le dicen la cosa esa, que engañaron a unos viejitos. $5 millones de servicios de seguridad sociales y cosas de esas. O sea, está muy bien eso. Pero a esta denuncia que tiene una trascendencia tan fundamental, debió habérsele dado respuesta. Por lo menos respuesta, y no la callada por respuesta. Entonces, lo mantienen oculto, lo quieren mantener, presionan, porque usted puede estar seguro, yo no tengo las bases, yo no vi que llamaran a nadie, pero usted puede estar seguro, porque aquí nadie se chupa el dedo, que desde los poderes altos fue que hicieron para que no se dijera, porque algo la Procuraduría no responde, por algo el Ministerio de Defensa no responde, y esa denuncia estaba mucho antes. Y ahora, porque que le quitaron la visa es que los destituyen de las funciones de asuntos internos. No. Eso huele, como escribió este periodista, que de ahí fue que yo lo oí el primer día que venía para el programa. Yo venía para el programa y oía que llamó un periodista, el abogado del coronel Morales, y eso es en el programa El Sol. Decía Pedro Jiménez en un tuit, dice, antes de dormir, a veces me avergüenzo de mi profesión. Yo no soy periodista, soy ingeniero, economista y financista. Antes de dormir, a veces me avergüenzo de mi profesión cuando veo cómo actúan algunos medios. Un coronel valientemente, con pruebas, hace una denuncia de corrupción. Muy pocos la publican, lo que yo estoy diciendo, pero la cancelación de su visa sí, que es lo que ha empezado a salir ayer. ¿Cuál es la noticia? ¿Qué es más importante? Dice, y sigue el tuit de Pedro Jiménez, del programa del Sol. ¿Quién mueve los hilos mágicos para que de repente todos los medios se preocupen por la cancelación del visado y no por lo menos de pedir que Procuraduría investigue? No que sea cierto ni que sea falso, sino que investigue.
Lo mucho hasta Dios lo ve. El fin del poder sería una buena lectura. Y sigue diciendo Pedro, en mi caso, cueste lo que cueste, siempre estaré al lado de la verdad. Y olvidaba decir, recuerden en DNCD el año 2010 cómo actuaron. Yo no me acuerdo de eso, pero bueno, él sabe lo que está diciendo. ¿A cuántos dañaron y cómo salieron? Eso les ayudaría. Nada personal, solo que no me gustan los abusos. Y yo me solidarizo con esa posición. Y del periodista Pedro Jiménez y de ese tweet que puso público y lo retuiteé. Porque a mí me llamó la atención y lo comenté aquí, pero me extraña que está en las redes, hay 1000 de denuncias y la magnitud de las denuncias son grandes. ¿Cómo así? No se le da respuesta, no se explica nada. Entonces ahora salen en los periódicos y veo ese pájaro agorero haciendo, quitan la visa. Como queriéndose, mira, le quitan la visa porque él le quita. No. Este señor renunció de donde no renuncia nadie. De donde no renuncia nadie. De lugares que se dicen, no me consta, yo con militares no tengo nada, no conozco nada más que los amé, que me paran en la calle cuando me han parado y a veces, que hacen así como las moscas cuando hay un bizcocho, así que hacen así. Pagan, de que se pagan para ir a tal sitio, se paga ahí para ir a tal sitio, y la denuncia está ahí, más de 2000 páginas, con pruebas y de todo. Entonces, investíguense. Ahora le quieren hacer un daño, le quieren tronchar la carrera y lo quieren desacreditar. Eso se vivía cuando el foro público, qué sé yo, se llamaba cuando Trujillo. Y eso es un argumento muy manido. Ese estilo de manejar las cosas. Y como no hay crimen perfecto, lo trataron de acallar, lo trataron de frenar, lo trataron de ocultar, pero el tema y el hostigamiento y la persecución, como denuncia el coronel Morales Herrero, lo obligó a hacer la denuncia ante la Procuraduría. ¿Cómo deben ser las cosas? Como Dios manda. Porque si él no lo hace, él se hace cómplice de eso que él está denunciando ahí. ¿Usted sabe por qué? Por omisión, no por comisión, porque él no es parte de ellos, de sus hechos, pero él estuvo en una oficina de inteligencia que veía esos temas. Y estaba en asuntos internos de la Fuerza Armada. Y el otro coronel también. Mira, lo quitan a los dos. Entonces, yo pienso que el que lo analizó estratégicamente, pensando que eso lo podía callar, bloqueando, y ahora ha reverberado y va a generar mucho más, va a tener mucho más eco, porque ahora, si tú tiras una cosa, el otro va a tirar la otra. Y lo que tiene que hablar, quien tiene que hablar realmente es la Procuraduría. Y al que no le conviene este escándalo, por supuesto, y es lo que dije al principio y hacía la mención del doctor Pina Acevedo, que el que cree en prostitutas y el que cree en militares no cree en nada, no cree en Dios, no cree en nadie, no está creyendo en nadie. Como los gobiernos se maridan a asumir cosas que no tienen. Si usted lo que quiere es transparencia y esto es lo que está opacando la transparencia, usted lo que tiene que cortar por lo sano. Porque entonces usted se está viendo como que usted quiere ser. Ese escándalo, si usted lo corta, se acabó. Es cuanto. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.